Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. 50 años, Freddy. 50 años. 50 años de la declaración del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente. Está con nosotros Freddy Hernández, él es investigador, facilitador del Centro de Investigación de Capacitación y Formación Ambiental de Jóvenes Ambientalistas. Ya hemos conversado en varias ocasiones con Freddy, pues, pero hoy hablamos de estos 50 años, de este día que está dedicado, y lo insisto yo, cada vez que hablamos de una efeméride de este tipo, no es solamente este día, sino que en este día se aprovecha para hacer hincapié, para resaltar, para llamar la atención acerca de qué estamos haciendo, en este caso, con el medio ambiente. No sé, Fred, me parece que empiezan a hacer mella, empiezan a tener efectos, resultados, los llamados a la protección del medio ambiente, me parece. Tengo esa percepción. Tal vez algunos movimientos tímidos en algunos casos, pequeños en algunos casos, desde el punto de vista institucional, es decir, hablo de los países, pero la gente como que está haciendo más caso, me parece, podría pensar yo no sé cómo lo ven ustedes. Pues gracias, Néstor, gracias a tu canal por facilitarnos este espacio. Es un hecho de que nuestra institución SIGFA, con el propósito de generar conocimiento en la temática ambiental, la ecología y biodiversidad, se ha dispuesto a darle acompañamiento a iniciativas que promueven jóvenes ambientalistas en nuestro país. Recientemente acaba de finalizar la Feria Nacional de la Tierra el pasado viernes y desde ahí se utilizó esa tribuna para generar conocimiento, compartir con estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, público en general que visitó estas instalaciones el pasado viernes en el 21 episodio de la Feria Nacional de la Tierra. A propósito de tu comentario de las acciones tímidas que algunas sociedades en América Latina están promoviendo, tenés razón. A pesar de que la contaminación ambiental nos perjudica a moros y cristianos, la contaminación ambiental va a perjudicar a la presente y futura generación si no tomamos acciones a tiempo. Y en ese sentido, en la Feria Nacional de la Tierra se hizo énfasis en el foro que se hizo, cada acción climática cuenta. Hablamos sobre la importancia de la economía circular, que reduzcamos ese comportamiento lineal, consumista, producir, consumir y desechar, que aprendamos a rechazar el uso de los plásticos en todas sus expresiones. Cerca de 400 millones de toneladas anualmente se producen de residuos plásticos. En su mayoría van a parar a los océanos. Apenas menos del 10% son reciclados a nivel mundial. Y dentro de esas acciones tímidas que se están haciendo, y es bueno que los televidentes de este prestigioso programa sepan, en Centroamérica, Guatemala está al punte, está a la punta. 17 municipios de Guatemala no se usan bolsas plásticas, pajillas, vasos, poroplast, platos, desechables, contaminantes. Los gobiernos municipales en esa localidad se dispusieron en alianza con el movimiento ambiental territorial, los recicladores de base de esa zona, y están produciendo productos descartables biodegradables, que debería ser la norma para contribuir a reducir esa contaminación y la generación de residuos plásticos. Entonces, sí, hay acciones tangibles que se pueden imitar, y es por eso que
desde la plataforma G, Feria Nacional de la Tierra, seguiremos contribuyendo a sumar esfuerzos. Gobiernos locales, expresiones territoriales como los recicladores de base, empresas y aquellas instituciones de gobierno que nos aliemos alrededor de una causa común por el bien común. Mira, cuando se empezó a utilizar o a masificar el uso del plástico, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros aquí teníamos en Nicaragua botellas de vidrio para la leche, botellas de vidrio para los refrescos, para la gaseosa. ¿Ah? Por mencionarte dos casos que fueron sustituidos por plástico y por plásticos a montones. Si vos no presentabas tu botella de vidrio, no comprabas leche o no comprabas gaseosa, porque tenías que dejar un depósito. Sí. ¿Ah? En aquella época dejabas un depósito que era prácticamente el equivalente al valor de lo que estabas comprando. Prácticamente era por ahí. Incluso los licores también. Vos venías y tenías que comprar la botella o llevar una botella para pagar la botella que estabas comprando, ¿no? Y entonces dijeron que eso no era, que no era sano, ¿no? Porque las botellas no se desinfectaban correctamente, no las limpiaban bien, a veces la gente almacenaba botellas en su casa y se llenaba de polvo, de cucarachas, qué sé yo qué cosa, y eso no venía bien limpio, y después aparecían las botellas con estos residuos de la casa. Y entonces dijeron que era mejor el plástico. Esa fue la historia que nos vendieron, que era mejor el plástico. Que con el plástico ya no tenías que preocuparte por devolver los envases y demás, y entonces empezó a salir leche en plástico. Las gaseosas todavía hoy día vienen en envase plástico. Y entonces la leche pasó ya no en botella, sino en bolsa plástica. Y algunas ya en presentaciones un poco más grandes, de medio galón, en una botella plástica, ¿no? Pero esa fue la historia, con eso fue que nos entraron con el plástico en ese tipo de producto, que era mejor, que era más sano, que era más higiénico. Ahora la realidad nos está confirmando la equivocación de la economía de libre mercado cuando piensa solamente en las ganancias. Y no es malo que ganen. Lo malo es atentar contra la salud pública del consumidor. Lo malo es exponer a millones y millones de habitantes del planeta a la contaminación ambiental. Y en una economía de libre mercado como la nuestra, para toda industria es beneficioso reducir sus gastos operativos. Y una manera en que ellos, a nivel no solamente de Centroamérica y América Latina, sino a nivel mundial, se convencieron de que la inversión que hacían en vidrio era superior a la que podían hacer con envases plásticos. Y ahí están los resultados. 50 años después, se le está demostrando a la gran industria y a los monopolios de marcas muy reconocidas que la generación de envases plásticos está poniendo en riesgo las especies marinas. No es una casualidad ver la imagen de una tortuga con una pajilla introducida en la nariz. Ahora ya no le sorprende a ningún fotógrafo de las agencias internacionales tomar una imagen donde un pescado tiene microplástico, porque el plástico en el océano se degrada también, pero se convierte en microplástico, y esos son los alimentos que están consumiendo los pescados, no en su mayoría, pero sí lo están haciendo. Entonces, no sé cuántos pescados te has comido vos últimamente, en este año o el año pasado, pero sí estamos en riesgo de contaminarnos con plástico si no se toman acciones que
a corto y mediano plazo pongamos una retención a eso. Por eso cuando en la Feria Nacional de la Tierra recién pasada, el pasado viernes 2 de junio, dimos a conocer a través del foro cómo Nicaragua pudiera inducir el camino de la economía circular, cuáles serían las providencias a tomar para que se pudiera realizar eso, de qué manera la academia puede contribuir para que sus alumnos profesionales que van a egresar también lleven el compromiso de reducir la contaminación ambiental en nuestra nación. Pues se habla de eso, se habla de que cada acción tuya, del camarógrafo, del vendedor ambulante, de las instituciones públicas y privadas, mía, de cada una de nosotros, cuenta para reducir la contaminación ambiental. Si a partir de hoy, tomando en cuenta el escenario que acabamos de compartir como contaminación producida por el plástico, tu familia dice, por favor no me ponga pajilla en mi gaseosa, por favor no me ponga pajilla en el vaso de fresco. Es una acción. Algunos lo miran una minucia, pero el impacto es grande, porque esa pajilla no va a parar a los vertederos. Nicaragua tiene 153 vertederos a nivel nacional, a excepción de Managua, que tiene una buena infraestructura para el manejo y separación de los residuos. El resto del país no lo tiene. Están a cielo abierto, lo que carecen de celdas de tratamiento para sus residuos orgánicos y no orgánicos. Una buena cantidad de alcaldías están aprovechando los residuos orgánicos para producir abono, pero las que no pueden, las que no tienen esa capacidad, las que no tienen esa disponibilidad para invertirlo y mejorar el tratamiento de los residuos en los vertederos, no es que no quieran, sino sus limitaciones económicas no les permiten. La contaminación que producen estos vertederos a través de los lixiviados van a parar al manto acuífero de cada localidad. La persona que está consumiendo agua ya lleva su ración de contaminación ahí. Entonces, cada acción, por muy pequeña que sea, cuenta para reducir la contaminación ambiental. Y ahí es donde desde el SICFA nos ponemos a disposición de contribuir territorialmente con las municipalidades para hacer acciones concretas en cada localidad, generando el conocimiento debido, tomando las precauciones necesarias para reducir no solamente la contaminación del plástico. Aquí hay una gran cantidad de productos, pero hoy en día, a propósito de el compromiso asumido por 175 países el año pasado, donde suscribieron ante las Naciones Unidas que a partir del año 2024 venían con las acciones directas para reducir la contaminación sobre plástico, podemos nosotros dar un aporte desde nuestro país para la región centroamericana. Ok, antes de irme a la pausa, me voy a quedar con una idea. Decís que, y la imagen esta, no solamente de la tortuga con una pajilla plástica en la nariz, o el pescado cuando lo abren y aparecen desechos plásticos en su sistema digestivo, o aves enredadas en las bolsas, pero también en ¿cómo es que se llama? En lo que sostiene el SICPAC, pues en los sellos. En los sellos de los SICPACs, de latas, o incluso en el sello de la tapa de la botella, enrollado en el sello, el pico, qué sé yo qué cosa, ¿verdad? Pero entonces yo me quedo pensando, a ver, yo no voy al mar, yo no echo basura en el mar, yo nada tengo que ver con el mar. Entonces, eso que dice Freddy y eso que dice Néstor, a mí no me afecta, porque yo nada tengo que ver con el mar. Es decir, lo que yo estoy echando a la basura
Nada tiene que ver con el mar. ¿Cómo sería ahí el asunto? Desde nuestro domicilio, empezar a implementar las buenas prácticas ambientales, separando los residuos. Pero te digo, es decir, yo me acabo de tomar 6 gaseosas y venía un sello de six-pack de 6 gaseosas en lata, y tiré el sello. Y entonces vos me decís, eso le va a quedar a un pescado. ¿Pero qué? Si yo estoy aquí en Managua, y yo no estoy cerca de un pescado, ¿cómo eso va a quedar en manos de enrollado un pescado, un ave en ese asunto? Las corrientes de los cauces de Managua no solamente desembocan... Pero yo no estoy echando en el cauce. Yo agarré, lo metí en el cesto de la basura. Independientemente de eso, por ejemplo, primero debe de haber un hábito nuestro. Afecte o no afecte al ciudadano. Lo que no te afecta hoy, mañana lo puede hacer. Esta es una cadena. Es una cadena. Lo que no te afecta hoy, mañana lo puede hacer. Por ejemplo, consumir un producto X hasta una edad X no te afecta, pero ya cuando lo empezamos a consumir, a la edad que tenemos, concretamente la carne, la procesamos en mayor tiempo y ya vienen los problemas gástricos hacia el hígado. Entonces, lo que no nos afecta hoy, en el mañana sí nos va a afectar. Ok, pero voy a volver sobre el plástico que estaba utilizando y que eché yo en el cesto de la basura. ¿Cómo eso va a causar contaminación en el mar? En el mar es probable que no contamine, pero sí al vertedero. Por ejemplo, más de 500 años para que esa tapita de plástico se pueda degradar en un vertedero. Más de 500 años. Y sumémosle que no es solamente tu tapita. Managua tiene cerca de 2 millones de habitantes. Aquí estamos 10 personas y los 10 nos tomamos una gaseosa y todo eso va a ir a parar ahí al vertedero. Entonces, sí, el manto acuífero se ve contaminado. Sí, generamos contaminación cuando no hacemos un buen uso de esos residuos o cuando las municipalidades, vuelvo y repito, a excepción de Managua, no tienen la capacidad para poder darle el tratamiento debido a los residuos que genera su localidad. Ok. Vamos a hacer una primera pausa. En esta edición estamos sumando vigores. Hablamos acerca del papel de los recicladores. Ahora que regresemos. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Freddy Hernández, que es facilitador e investigador del Centro de Investigación y de Capacitación y Formación Ambiental, CICFA. Hay un trabajo importante que se ha venido haciendo y que es más ha permitido organizar cada vez mejor a los llamados recicladores de base, que digamos hay dos principalmente. Están los que trabajan directamente en el tren de aseo de las municipalidades, que de una u otra forma vienen haciendo una preselección de los desechos, porque nosotros domésticamente no tenemos esa costumbre de hacer una separación de desechos. Metemos en la misma bolsa vidrios, plásticos, papeles, cáscaras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en el tren de aseo se empiezan a hacer algunas separaciones, algunas selecciones de materiales. Y está la gente que no trabaja en el tren de aseo, pero que anda recolectando desechos no degradables. Sí. Entonces, estos dos componen los llamados recicladores de base, que son los que se encargan de recoger todos estos materiales que es posible reciclar. Sin embargo, en Nicaragua prácticamente no había estado procesando estos materiales. Y cuando hablamos de estos materiales hablamos de metales, hablamos de plástico, hablamos incluso de papeles, cartones, etcétera, que no se estaban reciclando al menos, o no se estaban reutilizando, no se estaban procesando al menos de forma industrial. Porque había algunos
esfuerzos. Por ejemplo, había una cooperativa de mujeres que no sé si existe todavía, la verdad es que le perdí la pista. En Estelí, que estaba trabajando en el reciclaje de papel y estaban produciendo libretas, agendas, etcétera, con papel reciclado. Una cosa muy bonita, extraordinaria, ¿no? Pero no sé, no supe al final qué pasó con ella. Pero sí, esfuerzos, algunos pocos, pues, pero no de forma industrial. Y esto entonces llevaba a que lo que se estaba recogiendo, especialmente los metales, se tuvieran que exportar, mandar hacia afuera. Entiendo que Costa Rica sí tiene algunas plantas procesadoras. Me estás diciendo que en Guatemala ya están trabajando un poco de esto, ¿verdad? Pero teníamos que exportar estos materiales y los precios se vinieron al suelo. Los precios internacionales de estos materiales se vinieron al suelo, lo cual afecta tremendamente el trabajo de los recicladores. Sí. Muy oportuna tu pregunta alrededor de eso, Néstor. Y tengo que hacer mención del pasado 2 de junio. En este evento de la feria, de la 21 edición de la Feria Nacional de la Tierra, nos acompañaron los recicladores de base que le hemos colaborado durante los últimos años de la región del Pacífico. También asistieron, como te hice mención, estudiantes, tanto de colegios públicos como privados, estudiantes de universidades. ¿Por qué hacer énfasis en esto? Porque nosotros es a ellos donde le dirigimos la mayor concentración de conocimiento para que aprendan, practiquen y apliquen las nuevas prácticas ambientales desde su casa. Y en ese sentido, aclarar pues de que existe la cadena de valor de reciclaje en la economía circular, que en América Latina algunos gobiernos la están requiriendo de ella y la están implementando. La economía circular, su base es el reciclador, el pepenador, el recolector. En algunas partes de Nicaragua le decimos el churequero. Y no así el empleado que trabaja en la limpieza pública. El empleado que trabaja en la limpieza pública devenga un salario municipal, prestaciones municipales y una serie de beneficios colectivos que le generan ser trabajador en esa área. El reciclador de base no recibe ni 5 centavos del gobierno municipal. Él, por necesidad, es probable. Por amor al ambiente, también es probable. Pero con el compromiso de buscar una fuente de empleo, también lo es. Y ahí es donde el reciclador de base se la juega. Sin beneficios sociales, sin un convenio colectivo, sin una canasta básica, sin un seguro social. Todo lo hace con su esfuerzo. Cuando en algunos municipios, no en todos, los trabajadores de la limpieza pública, como se dice popularmente, se prepean con el aluminio, el plástico y el cartón que le debería de caer al reciclador, merman los ingresos de las familias de recicladores. Por ejemplo, en Ciudad Sandino no hacen esa práctica los trabajadores de limpieza. En Corinto no lo hacen. En Managua sí lo hacen. Y tienen un buen convenio colectivo. Tienen unas buenas prestaciones sociales. Pero bueno, sabemos que este es un proceso. Ese tipo de educación, de dejarle los residuos orgánicos al reciclador, lo vamos a tener a corto plazo, a mediano plazo. En este sentido, los hombres y mujeres que se dedican a eso han venido evolucionando sus procesos, hasta el punto que en Managua existen 7 cooperativas de recicladores de base. Es más, hay personas que le dicen reciclador a los acopiadores. No son recicladores. El reciclador es el que transforma
la materia orgánica en un producto terminado para que pueda ser consumido. El acopiador es un intermediario que le vende a la empresa que exporta. Y mirad la desventaja del reciclador de base. Como no tiene la capacidad de recolectar toneladas tras toneladas de producto, cae en los precios caprichosos del acopiador. Podemos ir a comprobar cualquier día cuánto compra una empresa exportadora el kilo de lata de aluminio. Anda en 20, 25 córdobas. El acopiador se las paga a 12, a 10 córdobas. Al recolector que no tiene capacidad de hacer eso. Entonces, ahí es donde surge la necesidad de dignificar el trabajo de los recolectores, recicladores o churequeros. Y se han organizado en cooperativas de recicladores de base. A través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, esta gente se ha legalizado. Cuentan con personería jurídica. Y el Marena, como una manera de estimular el trabajo de ellos, le ha facilitado una certificación para que la empresa que está generando residuos de cartón, aluminio, madera, cosas por el estilo, sepan que esa persona organizada le va a dar un destino final que no sea el vertedero a los residuos orgánicos que están generando. Y es así que algunas cooperativas han establecido contacto y convenios con empresas de esa naturaleza. A nivel municipal, Ciudad Sandino se dispuso a atender a los recicladores y le facilita algunos espacios de trabajo para que ellos acopien y comercialicen. Igual Corinto. En Corinto es más avanzado el proceso. La alcaldía de Corinto le facilitó un galerón en el vertedero. Ese es su centro de operaciones. Pero ahí la alcaldía también le generó, no se los donó, se le facilita los medios para que ellos puedan compactar esos residuos a través de máquinas que les están seleccionando los residuos y ellos lo comercializan. Pero mira, más o menos así fue que empezó el centro de procesamiento de la Chureca. ¿Cuál es la diferencia? Por ahí fue que empezó. ¿Cuál es la diferencia? Que en esto ni reciben salario, Corinto tiene más de 5 años de estar en esa etapa. Ciudad Sandino igual. Rivas, el municipio le presta también espacio, pero no están en planilla. Sin embargo, la gente que conoce del trabajo que realizan esto, ya establecen la coordinación con los recicladores. Hombre, en vez de dejárselo al camión que se lleve los residuos, démoselos a los recicladores. Pero es que por eso te digo, porque es decir, a ver, la Chureca era el vertedero, ¿verdad? Pero también era el caserío que estaba alrededor de ese vertedero y que vivía de ese vertedero, pero no vivía de comercializar en el vertedero, vivía de sacar desecho para consumo propio. Sí. ¿Ah? Para consumo propio. Ahí habían comidas semipodridas que consumían esas familias. Estoy hablando que hace 20 años más o menos. Más o menos. ¿Ah? 20 años. Y empezó la transformación de ese caserío, ¿ah? Con una cosa más o menos parecida a esta. Es decir, se empezó haciendo selección ya no para el consumo propio, sino para poder comercializar. ¿Ah? Y no estaban en planilla, sino que se les dio las facilidades justamente para que ellos pudieran luego ir a comercializar y tener un ingreso que les permitiera empezar a dignificarse. Ahora reciben planilla, ya están en planilla y son trabajadores municipales. Porque ya es un centro que eso de ya procesamiento. Perdió. Sí. Esa independencia laboral fue sustituida por el contrato. Correcto, porque se convirtió en un centro de procesamiento. Entonces, donde no existe, como en los municipios que te mencioné, los recicladores tienen esa facilidad. Pero es que fíjate que yo voy a lo siguiente, porque eso es importante. La gente a veces se le olvida. En la Chureca la gente vivía de los desechos.
de consumir, de comer, para ser exacto, de esa basura. En algunos municipios igual estaba, ahorita se mantiene ese tipo de comportamiento, en algunos municipios. Pero este era todo un caserío, era un caserío alrededor y dentro del vertedero. Así es. Y decir, hoy no existen, gracias a Dios, no existen esas imágenes de los niños semidesnudos, ahí así inflados de moscas, un montón de enfermedades, buscando qué llevarse a la boca de en medio de la basura. Sí. Gracias a Dios esas imágenes hoy no las vemos, no existen, no hay. Pero por ahí andaban, es decir, así, por ahí empezó ese centro de procesamiento. Entonces, los recicladores lo que están realizando, paralelo a eso, es una labor ambiental que en algún momento algunas municipalidades no lo pueden hacer. Imagínate que en Corinto le asignaron sitios de restaurantes y cosas por el estilo, donde ellos llegan a retirar los residuos orgánicos utilizables. Los desechos, está a cargo el camión recolector de basura. Igual sucede después en otros municipios. Concretamente, estamos en la etapa final en Mazachapa, que es la última que estamos atendiendo en este año, donde se están organizando familias que se dedican al trabajo de reciclaje. La municipalidad ya se dispuso a apoyar, colaborar ese esfuerzo. Se trata no de que sean empleados, sino de dignificarles el trabajo. Si sabemos que me contrataste para ir a retirar la basura, hombre, voy a hacerlo, pero no me contrataste para seleccionar los productos que el reciclador puede utilizar. Entonces, es ahí donde viene la etapa de sensibilización, no solamente a nivel municipal, sino a nivel de los trabajadores que tienen ese vínculo. ¿Ya? Y ahí vemos de que hay aceptación. Como te dije, Corinto, Mazachapa, Jinotepe, Diriamba, Ometepe, por mencionar algunas. Otras se encuentran en proceso y van por buen camino, pues. Pero cuando vos miras eso, notas la diferencia. ¿En qué sentido? De que el reciclador, además de que no es asalariado, hombre, cuenta con una materia prima que está recibiendo para poderla comercializar. Hay varios recicladores que están transformando los residuos. De los tubos PVC, hay recicladores que están haciendo juguetes con un acabado, por favor. De los polines, hay recicladores que están haciendo muebles. De la llanta, hay recicladores que están haciendo adornos de artesanía. En sí, esta es un esfuerzo donde el hombre y mujer que se dedican a esta labor están interesados en contribuir a dinamizar la economía local. Ok, pero fíjate que esas son como procesamientos bien básicos, bien primarios. Pero me decías que hay un procesamiento un tanto más industrial aquí en Nicaragua. Sí. Vamos a hacer pausa y vamos a hablar acerca de esto. Regresamos en breve. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Conversando con Freddy, yo le decía, me quejaba que aquí en Nicaragua no se procesaba los productos, no había capacidad de procesamiento, de procesamiento más allá del procesamiento primario de algunos productos, pues porque sí, hay plásticos que se cortan y se hacen adornos, se hacen las llantas mismas, madera, se reutiliza, pero por ejemplo ya vidrio, metales, plásticos, digamos de forma más industrial no se estaba haciendo, pero me dice Freddy que sí,
Sí, como te decía, en la economía circular existe una cadena. Su base primordial es el que genera la materia prima, reciclador de base. Reciclador de base es la mujer y el hombre que anda con el carretón, el saco en las calles o están organizados en una cooperativa de recicladores. Esos son los recicladores de base. Los empleados del Servicio Público de Limpieza Municipal no son recicladores, son asalariados de la municipalidad. La siguiente eslabón es el acopiador. El acopiador es el que compra para comercializárselo al exportador. El acopiador, en diferentes puntos de Nicaragua, se abastece de lo que genera la mano de obra del reciclador de base. Es en la etapa entre el acopiador y la empresa exportadora que existen algunas empresas para transformar residuos. En este caso, en Nicaragua, hay una conocida que está produciendo pupitres, mesas para comedor, bancas para jardín, bancas para parques, tapas para los manjoles y de muy buena calidad. Incluso están haciendo paredes para viviendas con una resistencia tremenda, pues. Tremenda. A partir de plástico. A partir del tapón de la botella de plástico. ¿Quién es el que le genera eso? El reciclador de base. ¿Por qué hago énfasis en esta? Porque esta empresa prioriza comprarle al reciclador de base y no al intermediario, no al acopiador. Y es por eso que ellos han establecido convenios con diferentes cooperativas que están en la recolecta de esos residuos y se lo llevan. Hay unos convenios donde en un momento determinado hay beneficios adicionales que la empresa le genera al reciclador, pero esa es parte de la dignificación del trabajo que están haciendo los recicladores de base. Y en ese sentido, pues, deberían de haber estímulos como política económica del Estado para que esos residuos no sigan llegando a su destino final, que es el vertedero, o los ríos, o los cauces, o las playas de Nicaragua. Porque aunque Néstor no sea el causante de que lleguen a parar al mar y los océanos las botellas plásticas, las bolsas plásticas y los tapones plásticos, pero Néstor puede llegar a cualquier sitio de Managua a lanzarse su buen pescado curvina, su pargo rojo, y ¿qué sabe Néstor qué tipo de contaminante microplástico lleva ese pescado? Entonces, se trata entonces de que cuando la labor de algunas microempresas que están en desarrollo en Nicaragua procesan residuos, generar mercado local, mercado nacional. Y es ahí donde viene la misma cadena de valor de reciclaje, viene a contribuir a mejorar los mismos ingresos del reciclador de base. Porque si esta empresa que está produciendo bancas, mesas, pupitres, paredes para la vivienda, tiene mayor demanda de productos, el reciclador de base le va a generar más. No solamente el de Managua, sino el de todo el país, porque desafortunadamente se contamina todo el país con botellas plásticas. Pues me llama la atención algunas envasadoras de agua. Producimos agua, no producen agua, lo que producen es contaminación. Entonces, ahí es donde el estímulo para este tipo de iniciativas que van a mejorar, a reducir la contaminación, que van a contribuir a mejorar la salud del consumidor, porque si estos residuos no llegan a ese tipo de sitios, los consumidores podrán reducir cualquier acceso a productos contaminados. Pero fíjate que me quedo yo con una cosa. Vos me decís que priorizan a los recicladores de base antes que a los acopiadores.
Sin embargo, el volumen que puede generar, el volumen de materia prima para es el acopiador. Es el acopiador, Sí. que puede dar volumen, pues, más que el reciclador de base. Es que tal vez no es que priorizan, sino mantienen un beneficio adicional que no se lo facilitan al acopiador. Ahí es donde es necesario aclarar, pues. Ellos mantienen relaciones comerciales con todos los que le vendan, pero a la gente organizada las estimulan mejor. Ok, y cuando dejemos de utilizar plásticos, ¿qué le va a pasar a esta empresa? No solamente plástico puedes reutilizar Pero o procesar. pero ellos están procesando en este momento, y me lo dijiste así bien Correcto. específicamente, tapas de botella, tapas plásticas de botella. Pues fíjate que hace exactamente 3 años, 3, 4 años, el mayor consumidor de plástico que compraba residuos plásticos ya no los está comprando. China. De esos 400 millones de plásticos, de residuos plásticos, de toneladas que se producen anualmente, China venía produciendo casi el 40% para consumirlo, para comprarlo. Entonces, eso ha quedado libre. Por eso es que miramos en países como el nuestro una gran contaminación. El plástico no lo van a desaparecer de la noche a la mañana, y no es que sea pesimista. Este proceso, ¿cuánto puede durar? 10 años, 20 años, una generación, 2 generaciones. Para mientras hay suficiente materia prima para empresas como esta. Suficiente. Aquí nomás, aunque Costa Rica hay algunas empresas que tienen para procesar este tipo de residuos, pero el consumo es peor. La cantidad de población es superior a la de Nicaragua. No hablemos de El Salvador y Honduras, que también. Entonces, hay materia prima y no es de la noche a la mañana que se va a sustituir o reducir de un tajo el consumo de ese material plástico. Pero tiende a, es decir, en algún momento... Claro, estamos hablando no sé cuántos años. Para ese entonces, toda empresa que empiece a desarrollarse en este tipo de negocio tendrá que tener alternativas. Por ejemplo, si las empresas envasadoras vieron que el vidrio era caro para su producción, buscaron el plástico. Si estas que se dediquen en el futuro a procesar los residuos plásticos ya no tendrán, va a haber otro tipo de residuos que procesar, y paralelo a eso lo pueden ir haciendo, o ser productoras de nuevos tipos de envases que no vayan a contaminar el ambiente. Una cosa que me decía sobre esta empresa que está procesando, que me pareció de lo más interesante y creo que se debe rescatar, es que tiene convenio con centros educativos especialmente para, digamos, no es exactamente intercambiar tipo tiangue el plástico por producto, pero sí darle a un precio mucho más accesible a estos productos. Entonces, porque es decir, a ver, nosotros domésticamente no tenemos costumbre de separar basura. Igual, la comida, los desechos de la comida, los papeles, los plásticos, todo va al mismo bolsón de basura. Nosotros en la casa, incluso hasta vidrios echamos en el mismo bolsón de basura. No hacemos ninguna separación. Tal vez en algún momento el vidrio quebrado lo metes en una bolsita y lo dejas aparte para que, por consideración al recolector, no se vaya a herir la mano o el brazo al momento de meter en aquella bolsa de basura. Sí, de hecho, esta empresa que se dedica a procesar, a reutilizar los tapones plásticos, ha tenido la iniciativa de establecer relación con colegios e institutos y universidades para generar el ánimo a separar y a reciclar. Y ellos hacen su iniciativa, hacen sus intercambios, y en todo caso eso va sumando
a cada acción que cuenta es una acción en beneficio del ambiente. Ellos forman parte de los patrocinadores de la Feria Nacional de la Tierra y nos han permitido pues mostrar qué es lo que hacen, cómo lo hacen y con qué tipo de beneficios lo están haciendo. Hay colegios que ya han recibido pupitres, bancas para sentar a los muchachos, para los patios, para los jardines, para el jardín. Y sobre todo, pues, algo que es novedoso, en un momento Nicaragua estuvo importando las tapas de los masmoles que se están utilizando en el país. Hoy esta empresa los está produciendo también. Entonces, sí se puede, sí hay empresarios todavía que apuestan a iniciativas novedosas como esta. Y es ahí donde los comprometidos a hacer una labor a favor del medio ambiente, pues nos vemos más que todo identificados con este tipo de iniciativas porque apuntan a que Nicaragua sea diferente. Te voy a hacer una pregunta bastante difícil, porque yo sé que esto no está dentro de tu campo. ¿Tenés idea de cuántas tapas se necesitan para hacer un pupitre? No. O libras, pues, libras de tapas. Bueno, sí, pues, porque estamos hablando, es probable que ande en libras brutas, porque eso se consume. Puede ser unas 70 libras, que se vienen reduciendo a 40 libras, que pesa aproximadamente cada pupitre, 30 libras. Ya. 70 libras de tapa. ¿Cuántas tapas alcanzan en una libra? 100 tapas, 120 tapas, 150 tapas, 200 tapas, no sé. Pero por ahí usted puede hacer el experimento en la casa para que más o menos vea cuánto cuesta hacer un pupitre con esas tapas. Vamos a hacer pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Hay que recordar que hay Día Mundial de la Tierra también, ¿verdad? Sí. Este es el Día Mundial del Medio Ambiente. La verdad es que en el año hay varios momentos que nos recuerdan cómo debemos de proteger. Y hoy, bueno, nos hemos dedicado un poco a hablar de los desechos, tal vez porque este es uno de los daños que más se resienten en el medio ambiente, pero es decir, aquí hablamos del despalo indiscriminado, del agotamiento de las fuentes de agua, de la contaminación ambiental en lo general que produce problemas respiratorios, el mismo calentamiento global, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy nos hemos dedicado a hablar de los desechos como parte de el cuidado y protección del medio ambiente aquí con Freddy Hernández. Gracias, Freddy. Sí, es un hecho que no es una fecha común. Hay compromisos que se reflexionan, se valoran, se retoman con el propósito de que cada acción cuenta, cada acción climática cuenta. Por muy pequeña que sea, como te lo dije al inicio, cuenta. Desde el SICFA, a través de la plataforma Feria Nacional de la Tierra, establecemos no solamente el compromiso y la disposición, sino acción. Acción dirigida a estudiantes, acción dirigida a trabajadores por cuenta propia, como los recicladores, acciones dirigidas a algunos gobiernos municipales que nos permiten tener este intercambio y reflexión al respecto, y también acciones en las comunidades. Por ejemplo, nosotros hemos contribuido a que con algún recipiente le decimos, por decirte algo, a un restaurante, mire, podemos dejar este barril acá y nos echan solamente las botellas de vidrio. Sí, porque hay una empresa en Nicaragua que se dedica a canjear botellas por vasos de vidrio. Ellos te la valoran en libras y te dicen, tome, aquí tiene 3 vasos, 5 vasos, un pichel, lo que sea. Otra, ponemos un barril y le decimos, ¿nos puede depositar aquí solamente los plásticos? ¿Qué botella? Sí. Eso con el propósito
de que tanto el pequeño comerciante, el pequeño emprendedor, como la gran empresa, haga una acción, contribuya a dinamizar las acciones a favor del cuidado y preservación del medio ambiente. Dicho sea de paso, es necesario acciones importantes alrededor de frenar nuestra biodiversidad, frenarla en el sentido que no se siga explotando como en algunos momentos ocurre durante el año. Por ejemplo, no es casual ver en los primeros 3 meses del año la venta indiscriminada de iguana, de chocollo. Avistir paciencia en los sitios públicos, pues. Y la ley establece que las autoridades competentes deben de tomar acciones para frenar eso. Entonces, se trata no solamente de aplicar la ley, sino de mantener una constante educación ambiental en todos los sectores. Desde los colegios, las universidades, las asociaciones, los sitios comunitarios, los mismos sindicatos, los centros de trabajo, en todos esos sitios. Mantener una permanente educación ambiental. Implementar buenas prácticas para la separación de residuos desde nuestra casa. Si en una buena cantidad de Colombia eso se hace, si en una buena cantidad de municipios de Panamá eso se hace, si en algunos buenos municipios de Costa Rica eso se hace, en Nicaragua lo podemos hacer también. Si es por nuestra salud, la de la familia, por el futuro. ¿Qué nos detiene? ¿Qué es lo que nos detiene? La voluntad. La voluntad. Aquí podemos hacer un recorrido en Altagracia. Agarras una bolsa y ahí va de todo. Y eso no genera costo. Más bien es un cuidado para la salud individual, familiar y social. Vos sabés que aquí me parece a mí que como que no nos hemos logrado poner de acuerdo para entender, y no se nos ha mostrado, no se nos ha enseñado, cómo nosotros podemos hacer compost, ¿no? A partir de los residuos biodegradables, cáscaras de frutas, de verduras, los bagazos de las frutas, pues, no sé, la naranja, el limón, cuando lo exprimís. Fíjate que a propósito de esa pregunta... Que todo eso lo botás. Sí, a propósito de esa pregunta, por ejemplo, si tuvieras un patio, aunque sea de 5 metros cuadrados... Es que fíjate que, Freddy, es que a eso voy. La mayoría de las casas de este país, nosotros nos gloriamos de tener un pedacito de patio por lo menos. Sí. Hay lugares en donde viven en edificios, en otros países viven en edificios, ahí no hay patio, ahí no hay nada. Nosotros tenemos patio. Exacto. Entonces, y no hacemos, y ya te voy a decir por qué estoy pensando en el compost, es decir, en hacer tierra. Es que sobre eso es lo que te abonada, quiero comentar. ¿Entendés? Por ejemplo, si vos tenés unos 5 metros cuadrados de patio, que no es grande, pero sí, haces un hueco y depositas esos residuos de fruta, verduras y desechos de la comida. A los 30 días, vos revolvés esa tierra, la tenés apta para abonar cualquier sitio. Es una tierra, es que fíjate qué es lo que pasa. Me parece a mí que le cogemos asco, porque como es una tierra engusanada, sí, entonces le cogemos asco. Y más bien esos son los nutrientes y eso y está minerales rico de la tierra. Sí, y eso está rico para poder sembrar. Es más, desde acá del canal, nosotros nos podemos poner a disposición para que a propósito que estamos colaborando con familias en San Rafael del Sur, están haciendo esa labor. Aquí podemos hacer una muestra. ¿Cómo es el antes y el después de la tierra? Fíjate que eso sería excelente, porque además yo estoy pensando en lo siguiente, es decir, la comida está cara. Sí. ¿Me entendés? Está cara, todo ha venido subiendo. Por X y razón todo ha venido subiendo. Y vos podés tener tu huerto familiar con tus productos básicos. Ahorita es decir, ahí tenés 50 familias de San Rafael del Sur están siendo beneficiadas con asistencia técnica que el SICFA les está facilitando para los huertos familiares. No te la voy a complicar, no hagamos tomate porque el tomate
es de mucho cuidado, pues, ¿verdad? Pero podés tener pepino, pepino, ayote, cebolla, chayote, sí. es decir, ese tipo de cosas. Berenjena. Es decir, cosas que nos alimentan, además. Así es. ¿Verdad? Y tener vos tu huerto familiar con tu compost. Es decir, correcto. Ese es un aporte importante al medio ambiente. Esa es una acción que cuenta. Sí. Y desde el canal pueden contar más y más y más, a tal punto de que cuando el próximo año querrás hacer un encuentro como este con nosotros, vas a decir, hombre, la gente está apostando al compost, a mejorar la calidad de su suelo y de su patio a través del compost. Porque, mira, Freddy, yo te agarro la palabra, hagámoslo. Hagamos. Nosotros estamos anuentes a contribuir, a generar conocimiento en todas las acciones, aprender, practicar y aplicar buenas prácticas ambientales. Vamos a hacer ya pronto, en breve tendremos aquí como parte del aporte de Extra Plus para Nicaragua, este tipo de mensajes que vamos a trabajar aquí con SIGFA. Pues no sé, 50 años después de haberse declarado el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿cómo nos ve? ¿Cómo nos vemos? En principio, una sociedad más sensibilizada, espacios como el canal, donde podemos contribuir y estamos utilizándolo como una tribuna para generar el conocimiento necesario. 50 años atrás no se podía lograr esto si no pagaba. Aquí no estamos pagando ni 5 centavos y ya estamos abordando un tema para la presente y futura generación. O sea, sí hemos avanzado, pero necesitamos hacerlo de una manera horizontal. Consumidores, empresarios y el Estado. Cambiar la manera, producir, consumir y desechar. Y reutilizar. Ahora reutilizar, rechazar, reciclar, restaurar lo que hemos explotado. Es ahí donde juntos podemos hacer mucho. Y alrededor de eso, desde la plataforma Feria Nacional de la Tierra, estamos anuentes y dispuestos con el SIGFA generar las buenas prácticas ambientales donde se permita y donde podamos hacer este tipo de labor. Bárbaro. Te agradezco, Freddy, esta platicada. Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.